Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es María de Lourdes Orozco Ramírez y yo vengo a impartirles la materia de Historia de la Educación. Entonces, antes que nada, es muy importante conocer cuál es el objetivo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de esta materia. Entonces, nosotros vamos a hacer todo un recorrido histórico de lo que ha significado la educación en sus diferentes momentos y etapas de desarrollo en el ser humano. ¿Con qué intención? Con la intención de que ustedes vean el papel que ha jugado y que ha sido fundamental la educación. ¿Sí? Para ello, yo solicité la participación de algunos de sus compañeros. Tenemos a Vidal, él nos va a hablar de los 4 conceptos básicos. Tenemos que entender estos conceptos como es educación, hombre, sociedad y cultura. Posteriormente va a pasar Carla, ella va a hablar del proceso tan importante de lo que es la hominización. En ese proceso ella les va a hablar de lo que fueron las sociedades nómadas, las sociedades sedentarias, y finalmente cómo este tipo de sociedades dan inicio a lo que se conoció como las primeras civilizaciones. Posteriormente participará Josué, en el que él hablará de estas primeras civilizaciones, dónde están ubicadas, pero hará énfasis en lo que fueron las culturas mesoamericanas, como la olmeca, la teotihuacana y la azteca. Él va a resaltar. Y finalmente pasará Raúl y tratará de hacer un paralelismo entre qué es lo que estaba sucediendo en Mesoamérica y cuáles eran los acontecimientos más importantes y significativos para nosotros que estaba sucediendo en Europa. Porque todos estos procesos, tanto sociales, históricos, económicos, de alguna manera la educación jugó un papel básico y fundamental. Entonces, con ustedes les dejo a sus compañeros. Bueno, pues, buenos días, compañeros. Como ya nos está introduciendo un poco al tema la profesora, vamos a nosotros plasmarles un poco cómo ha trascendido, cómo ha evolucionado los métodos de educación, que es en lo que nos vamos a basar. Hay una frase con la que quiero comenzar. Hay un filósofo griego que dice que la historia es la maestra de la vida. Hoy nos vamos a dejar guiar por ella y entonces vamos a nosotros resaltar lo importante que fue la educación en nuestro proceso evolutivo, hasta dejarnos hoy en día aquí, en esta aula, tomando clases. Vamos a hablar un poco de estos conceptos básicos que nos habla el autor Juan del Val. Ustedes y yo ya los hemos visto, no sé si alguien me quiere ayudar un poco a mencionar un poco sobre el hombre. Lupita, por favor. Bueno, el hombre, según Juan de Val, es un ser racional, es un ser que analiza, que observa y por tanto puede educarse. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente es un hombre que busca el conocimiento, ¿no? ¿Alguien me puede mencionar algo sobre la sociedad? Misael, por favor. La sociedad es el conjunto de individuos que tiene una relación y que busca perpetuarse en los nuevos individuos que nacen dentro de ella. Pues sí, efectivamente, buscamos trascender. El hombre es un ser sociable que busca siempre estar en conjunto con otros individuos de sus mismas características. ¿Alguien nos puede hablar un poco sobre la educación? Jaime, por favor. Bueno, la idea principal de la educación es formar al hombre, ya que es un ser biopsicosocial que puede ser muy moldeable. Ok, perfecto. Sí, como lo dice Jaime, el hombre es un ser biopsicosocial. Cada sociedad, o en este caso nuestras civilizaciones o culturas, busca formar un tipo de hombre. Este es un modelo de hombre que quiere para la sociedad, un hombre educado a fines de lo que quiere este tipo de sociedad. ¿Alguien me puede hablar un poco de la cultura?
Bueno, la cultura es el conjunto de prácticas que cada sociedad realiza y las va heredando de generación en generación. Exactamente. Este conjunto nos habla, por ejemplo, de la religión, de costumbres de cada sociedad. Ahora, el hombre, pues como lo mencionamos, es un ser que busca conocimiento. Es importante resaltar esto, porque es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día. El hombre busca conocimiento, busca trascender. ¿De qué forma? El hombre es un ser biopsicosocial, como nos comentaba Jaime, que busca estar en sociedad. La sociedad, pues, es este conjunto de hombres o de individuos que tienen el razonamiento, tenemos el raciocinio. Es importante resaltar eso también. ¿Cómo buscamos trascender? Esto lo hace por medio de la educación, y cada que se inculca algo para trascender, como la religión, pues va formando nuestra cultura, ¿no? Es importante que también resaltemos la evolución del hombre desde nuestros inicios, y para eso nos va a hablar de ello nuestra compañera Carla. Le cedo la palabra. Bueno, para comenzar necesitamos hablar sobre la hominización. ¿Alguien me puede apoyar con su concepto de hominización? Es el proceso de evolución por el cual va a pasar el hombre, en el cual surgen cambios físicos, anatómicos, psicológicos y culturales. Perfecto, gracias. Bueno, hominización, como ya lo decía nuestra compañera, es todo un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo es propio de la rama de los primates, pero únicamente de los bípedos. Bípedo es aquel mono con sus extremidades, cuenta con 5 dedos y estos se ocupa para trepar. Estos cambios se ven sobre todo en las selvas tropicales, es de allí de donde viene esta evolución. También necesitamos el concepto de evolución. ¿Algo me puede decir qué es la evolución? Jaime. Bueno, es el proceso que se le da a un ser vivo a través de los años, que tiene cambios tanto físicos como mentales. Perfecto. Conocemos el proceso evolutivo como este cambio en todos los seres vivos, esta progresión que lo lleva a una mejora. Esta mejora lo podemos ver en el concepto evolutivo de Lamarck. Lamarck, para él, buscaba la perfección. La evolución es a donde nos llevaba. Sin embargo, para Darwin, la evolución no perseguía un fin de perfección, simplemente un fin en el que no importaba cuánto tiempo llevara una especie en el planeta, esta evolucionaría de manera progresiva según su ambiente a lo que conocemos como hoy en día. Algunas de las características que podemos notar son la posición vertical, la liberación de la mano, también la columna vertebral. Empezaremos con el Homo habilis. Es importante recalcar esto. Entre cada una de estas evoluciones, la capacidad craneana es la que se ve aumentada. Debido a esto es que el conocimiento también se amplía y las sociedades como tal. Es importante recordar que ellos aprendían de forma empírica. A este proceso se le llamaba enculturación. La enculturación es cuando aprendes de manera visual y aprendes de forma hereditaria. También podemos ver que su percepción aquí no era tan erguida como la conocemos hoy en día, y sus pies tanto como sus dedos también ya estaban alineados. Su fabricación de utensilios, como lo sabemos, la fabricación de utensilios aquí los empezaban a utilizar como piedras, palos, como se les mencionaba anteriormente. Entre más antigua sea la civilización, menor sea el conocimiento. Organización espacial y hábitat. Aquí es donde aparecen primeras estructuras y campamentos de cazadores. ¿Por qué? Ya que se vivía en una era glacial, en esta era glacial se necesitaban alimentar. Entonces también utilizaban sus pieles, y estas pieles posteriormente dio paso a la siguiente evolución. Es aquí cuando empezamos con la pérdida del pelo, que se va en el Homo erectus. El Homo erectus, sus rasgos morfológicos, nuevamente su capacidad craneana, esta aumenta. Al aumentar su capacidad de raciocinio, su capacidad para comunicarse, esta se ve mejorada y aumentada también. Fabricación de utensilios. Podemos ver cómo es el primero en trabajar utensilios un poco más desarrollados. También aumento de su capacidad, como ya lo decía, y en cuanto a su organización social, tienen una mejor capacidad para adaptarse a su medio ambiente. Es aquí cuando empiezan a notar cómo los demás seres vivos tienen ciclos de vida, y estos ciclos influyen también en ellos. Es así como no podían cazar en toda la temporada, ni tampoco podían comer las mismas bayas las mismas temporadas. Y es también aquí cuando vemos un poquito más de la expansión. El Homo neandertal, bueno, su capacidad craneal nuevamente aumenta, y debido a este aumento,
podemos ver cómo la fabricación de sus utensilios es mayor. Ahora utilizaban puntas, estas mismas ellos los forjaban, o cuchillos con dorso. En cuanto a su organización espacial y hábitat, ahora se sitúan en cuevas. Nuevamente podemos ver cómo utilizan abrigos. Y es aquí donde empiezan a aparecer estructuras típicas de habitación. Estas estructuras típicas de la habitación las podemos conocer como cuevas o pequeños lugares donde ellos podían refugiarse y donde ellos podían pasar las noches, ya que si no, con tanto frío, podían morir. Homo sapiens. En cuanto al Homo sapiens, este hombre es el más parecido al que tenemos hoy en día. Su talla es más grande, esta aumenta alrededor del 1,65, una estatura promedio. Ahora desaparecen los arcos supraoccipitales, lo que quiere decir lo que veríamos como la cola en otras especies. Los rasgos fisiológicos dan paso al polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? ¿Alguien me podría decir, por favor? Que ya hay razas, que ya empieza a ver como la. Perfecto. Así como lo dice Cass, el polimorfismo es esto que le da apertura a lo que conocemos como las diversas razas. Es aquí cuando empieza a haber distintos cambios un poco significativos dentro de la misma especie. Fabricación de utensilios. Nuevamente, al aumentar su capacidad craneana, estos utensilios son cada vez más complejos. Organización espacial y hábitat. Aquí, él, una vez que se da cuenta de cómo es la organización en la que él vive, de cómo los demás seres también tienen ciclos y estos deben de ser cumplidos, es cuando empieza a cuidar cada uno de los animales, de las plantas mismas que ellos alimentaban. Y es aquí cuando posteriormente ellos empiezan con la agricultura. Una vez que ellos descubren o más bien entienden cómo es que deben de llevar a cabo la agricultura, es cuando ellos dejan el nomadismo para el sedentarismo. También podemos ver el culto a la fertilidad y a la fecundidad y los enterramientos o rituales mortuorios. Este es un punto importante a destacar. ¿Por qué? Porque todas las posteriores civilizaciones, lo que fue todo el ritual mortuorio y la vida después de la muerte era un tema muy importante para estas civilizaciones, en especial para el egipcio. Ahora, podemos ver, a partir de este mapa, cómo el origen del hombre lo podemos notar en África. Algunos autores también lo toman desde Oceanía, pero hoy lo tomaremos desde África. Si vemos las líneas de dispersión, podemos notar que cada uno de ellos nos llevan a los asentamientos de las primeras civilizaciones. Estas primeras civilizaciones, si notamos en el mapa, surgen alrededor de grandes cuerpos de agua. ¿Por qué? Por la agricultura. Estos grandes cuerpos de agua nos llevan a ¿qué? Nos llevan posteriormente a que estas pequeñas civilizaciones se empiecen a magnificar, y esta magnificación nos lleva a estas primeras culturas que les cuento sobre José. Bien, ahora, como lo explicaba la compañera Carla, el hombre, lo que le permite evolucionar es su capacidad biológica. Entonces, ya una vez el hombre evoluciona, comienza a adquirir conocimientos, pero no solo eso, sino agruparse en pequeñas aldeas, las cuales después se convierten en grandes civilizaciones, y estas a la vez dan origen a las grandes naciones, que después veremos. Podemos ubicar en un mapa las 5 civilizaciones que destacaremos, aunque sabemos que hay algunas otras, nosotros enfocaremos nuestra atención en estas 5. Como podemos ver en el mapa, se encuentran prácticamente en el centro del globo terráqueo, porque las condiciones en ese momento así permitieron que sucediera. En cuanto a la civilización china, podemos destacar algunos inventos que se pueden notar en la presentación. ¿Alguien de ustedes me podría decir en qué se basaba esta civilización? ¿Cómo trataban a las personas y cómo los educaban? Bueno, yo creo que es importante resaltar que esta civilización tenía una educación basada en humildad. Bien, como lo decía el compañero, esta civilización destaca por esta característica. ¿Por qué? 2000 años antes de Cristo inicia la construcción de la muralla china con el fin de protegerse de las personas rebeldes que querían derrocar esta civilización. Entonces, la educación militar que se impartía en eso
permite un florecimiento muy extenso sobre gran parte de Asia. Ahora veremos la civilización de la egipcia. En cuanto a la civilización egipcia, ¿qué me podrían decir acerca de su educación? Se presentó la literatura, los jeroglíficos y al igual las principales operaciones matemáticas como son suma, resta, multiplicación y división. Bien, como lo dice la compañera, en esta civilización ya aparecen los primeros centros especializados para la educación. Aquí ya podemos hablar de algunas instituciones donde se preparaban a las personas y de conocimientos que se iban transmitiendo, los enterramientos, como lo decía la compañera Carla, que eran importantes, se iban transmitiendo estos conocimientos. Después podemos ver a la civilización de Mesopotamia. ¿Alguien de ustedes puede compartirnos acerca de su educación que se impartía? Más que nada se procuraba para que todos viviesen a voluntad de Dios. Así es, ellos tenían un alto enfoque religioso. A pesar de que todas llevaban este enfoque, ellos resaltaban mucho esta parte. Como nos podemos dar cuenta después, Mesopotamia da origen a los países musulmanes y ellos tienen un grande apego hacia sus partes religiosas. Ellos están dispuestos incluso a darlo todo por sus creencias. Entonces, estos conocimientos que tienen miles de años los podemos ver hoy en día. Por eso la importancia de ver y de estudiar la educación desde tiempos antiguos. Después veremos la civilización india. ¿Quién puede compartirnos algo? ¿Sí? Bueno, la educación en India estaba basada en la espiritualidad. Tenían maestros específicos que les ayudaban, que eran los gurús. Bien, como lo destaca la compañera, aquí ya se emplean o nacen los primeros vestigios de las personas encargadas de impartir conocimientos religiosos o conocimientos trascendentales. Por ejemplo, Buda, miembro de esta civilización, tuvo grandes aportaciones hacia el trascendentalismo que después se convierte en una religión y muchas personas lo siguen. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de la civilización mesoamericana. Es importante generar un alto esquema de lo que era esta civilización. Esta civilización la podemos dividir en tres grandes periodos: en el periodo preclásico, en el periodo clásico y en el periodo postclásico. En el periodo preclásico vamos a resaltar a una cultura de ellas, que es la olmeca. A la olmeca se le conoce como la cultura madre, por la razón que los conocimientos que aportó esta cultura, las demás obtuvieron ese conocimiento, se apropiaron de él y lo usaron debido a sus diferentes fines que ellos querían. Usaron ese conocimiento, pero es debido al conocimiento de esta cultura. ¿Quién nos podría compartir algo acerca de esta cultura? La compañera Denise. Bueno, esta cultura significa habitante del país de Lule. Cabe mencionar que se asentó en la región central de la costa del Golfo de México. Cuenta con tres principales centros ceremoniales, que era la Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Además, tenían un aspecto religioso enfocado al jaguar. Muy bien, compañero. Su educación era moral, tuvieron grandes avances en la arquitectura, la astronomía y las matemáticas. Lo que destacan las dos compañeras es muy importante porque después lo veremos más adelante con el compañero, pero en esta civilización el enfoque moral, la educación espiritual y la educación ética que se impartía en esta cultura era fundamental. Una persona que era agresiva no cabía en esa cultura. Las personas tenían que ser respetuosas, tenían que tener un alto espíritu de bondad y de ayuda mutua. Quiere decir que todos se ayudaban entre sí. Ahora, pasemos en el periodo clásico. En el periodo clásico podemos destacar tres culturas importantes que iban más o menos a la par en su florecimiento. Podemos destacar a los mayas, a los toltecas y a los teotihuacanos. ¿Qué podrían decir acerca de alguna de estas culturas en cuanto a su educación?
Compañero. Bueno, Teotihuacán significa ciudad de los dioses y esta ciudad ya era con trazos urbanos. Tenía drenaje, calles y contaba con habitaciones. El corazón de esta ciudad era la calzada de los muertos y entre su arquitectura se encuentra la pirámide de la luna y la pirámide del sol. Aquí ya vemos, como lo decía la compañera, estos conocimientos aplicados, la matemática, la arquitectura, incluso la astronomía. Ellos se guiaban mucho por los astros. Entonces, estos conocimientos que les dejaron la cultura olmeca, ellos lo utilizan, se apropian de él y lo aplican. Tanto es así que sus ciudades son de las más importantes en todo el mundo. ¿Por qué? Por lo que destacaba la compañera, por su organización. Cada lugar era específico para cada actividad. Tenía un mercado donde era el comercio, tenía lugares de riego, tenía toda la organización necesaria para ese tiempo. Ahora vamos a destacar a la cultura azteca o mexica dentro del periodo posclásico. ¿Quién nos quiere compartir algo acerca de eso? Bueno, en esta cultura tuvieron 3 tipos de educación. Uno de ellos, bueno, eran 3 escuelas. Una de ellas era la Carnecat, que era el espacio donde se formaban para ser sacerdotes y guerreros. La Tepochcali, que era para servir a la comunidad. Y la Cuicali, que era donde se enseñaban las artes como el canto, el baile, la danza y la pintura. Bien, ahora, ¿hay alguien que quiera agregar algo más acerca de estos 3 periodos que hemos visto y cómo influyeron en el desarrollo de Mesoamérica? Compañero. También en la cultura azteca, cabe destacar que como una de sus más importantes educaciones era militar, pues se centraban mucho en la alimentación de esos mismos guerreros y pues se desarrolló mucho la agricultura en esos tiempos. Lo que destaca el compañero es un poco la disciplina alimenticia. Debemos destacar que las personas que vivían en Mesoamérica eran personas demasiado limpias, demasiado saludables y tenían un alto valor por el cuerpo. Quiere decir que el cuerpo era algo sagrado para ellos. El cuerpo no podía ser mal usado, no podía ser maltratado y tampoco podía ser mal alimentado. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que los dioses les habían entregado sus cuerpos, la sociedad. Entonces por eso procuraban el bien de la sociedad. También destaca el compañero un poco la parte militar. El enfoque que tenían religioso permitió que dominaran ciertas culturas sobre otras. Entonces, en base a eso, ellos pedían tributos por quienes ejercían este dominio y a veces podían llegar a ofrecer tributo a los dioses en cuanto a alimentación, en cuanto a vidas humanas y de algún otro tipo. Aquí podemos ver un cuadro comparativo de las civilizaciones. Todas ellas desarrollaron una religión politeísta, a pesar de que no tuvieron contacto una de la otra, sino hasta después de mucho tiempo. Ellos desarrollaron esta religión. Podemos ver que su surgimiento varía un poco dependiendo del autor. Nosotros nos enfocamos en estas fechas. Y lo que destacaba la compañera, la agricultura que se desarrolló dentro de esos ríos, dependiendo de cada cultura.